Son semanas políticas intensas en nuestro país, sin duda. Todos estamos pendientes de lo que ocurrirá el 4 de septiembre con este plebiscito, pero queremos hacer un análisis también de la región, de lo que está ocurriendo en el resto del país, con el senador del Partido Socialista por la región de los Lagos, Fidel Espinosa. Hacía rato que no estaba por estos lados, senador. ¿Cuál ha sido su visualización primero de lo que es este proceso que estamos viviendo los chilenos? Bueno, primero darte las gracias por la invitación. Siempre estoy en la región, no había podido venir al canal, pero la verdad que me siento muy contento de poder hoy día conversar con ustedes. Bueno, ha sido un proceso que sin lugar a duda va a concitar la atención de millones de chilenos y chilenas en las últimas 4 semanas que quedan de campaña. Yo espero, ¿no es cierto?, que sea un proceso de todo punto de vista muy democrático, con mucha amplitud, y como el propio presidente Boric lo ha dicho, aquí hay 2 opciones, una es la de la apruebo y una la del rechazo, e independiente del resultado. Obviamente cada uno tiene su camiseta y su corazón puesto en una de las opciones, la mía obviamente es la de la apruebo, pero tenemos que ser respetuosos de lo que puede ocurrir. Si hubiéramos puesto este contexto hace 7 meses atrás, no había ni una posibilidad de que el rechazo tuviera siquiera esperanza de poder ganar. Y por lo tanto, ¿de quién es la responsabilidad de aquello? Porque efectivamente yo creo es un proceso que cuando se hace el plebiscito de entrada es 80-20, todo el mundo decía cuando comenzó justamente la convención, esto va a ser un triunfo seguro para el apruebo, pero cambió completamente. Hubo una cantidad de errores que se cometieron, por parte, de mi punto de vista, es una opinión muy personal, muchos convencionales extremaron de tal manera posiciones y la gente nos los dice en la calle, a mí me lo dice, la gente que me conoce sabe que yo soy de terreno, yo ando y converso con la gente del campo, con los otros pescadores, con la gente de las ciudades, y mucha gente que estuvo en ese 80% del apruebo hoy día no quiere nada con el apruebo porque sintieron que los convencionales extremaron ciertas normas que de una u otra manera provocaron resquemores en la ciudadanía. Entonces la principal responsabilidad es de ellos y también de nuestro propio gobierno, que no supo en su momento ponderar posición a pesar de la autonomía de la convención. Por cierto, el gobierno tenía muchos integrantes allí con derecho a voz y voto dentro de esa convención, y eso fue generando que en un momento se comenzaran a estrechar las cifras y en un momento determinado el rechazo llegó a estar hace 3 semanas atrás casi 20 puntos arriba. Ahora último se ha logrado estrechar la cifra, y esto va a ser un resultado para uno u otro lado muy incierto, de muy escaso margen para quien gane, para cualquiera sea las opciones que gane. Yo espero que obviamente si llegase a ocurrir lo que no queremos que ocurra, que gane el rechazo, existan herramientas para cambiar la Constitución, porque eso sí que quedó sellado en ese plebiscito de entrada, que hay que cambiar la Constitución para construir un país con más derechos sociales, con más igualdad, y por lo menos lo que hemos hecho en el Senado las últimas semanas de aprobar leyes que van en beneficio de bajar los quórums, van a ser por lo menos una ventana que exista en la eventualidad que ocurra ese hecho que esperamos, repito, no se dé. Esa frase de aprobar para reformar, a mucha gente no le gusta, porque dice, ¿por qué hay que aprobar algo que de partida se está soslayando de que está mal hecho, digamos, porque por algo hay que reformarlo posteriormente? ¿Cuál es la opinión, tomando en consideración aquello y la evolución que ha tenido este proceso? Mira, yo voy a ser muy claro, a mí la gente que me conoce sabe, ¿no es cierto?, que yo digo las cosas como corresponde. Yo no puedo llegar a decir que todo el texto constitucional que se está mostrando al país está íntegramente bueno y que está positivo. Hay un 70, 80%, perdón, de cosas que están muy bien, que son derechos que ojalá no queden solo en el papel, porque cuidado, la Constitución de Ecuador que se aprobó hace 2 años tenía muchos derechos como estos, consagrados en la Constitución, pero que no se han podido materializar. No queremos que eso pase en Chile. Entonces yo digo que hay muchas cosas buenas en el texto, pero también hubo cosas que, repito, extremaron posiciones. El mundo evangélico no le gusta el tema que se haya incorporado a la Constitución, el tema del aborto, y lo dicen. El mundo evangélico ha sido muy categórico en aquello. Hay otros que no les gusta que se pretenda implementar 2 tipos de justicia o la misma plurinacionalidad. Entonces, un cúmulo de situaciones han estrechado de muchas maneras las cosas, y por eso muchos decimos, bueno, vamos a aprobar sin lugar a dudas, pero queremos que además quede la puerta abierta para poder reformar aquellas cosas que pongan en riesgo no solo la estabilidad democrática del país, sino que pongan en riesgo el desarrollo del país. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos muy concretos. Muchos convencionales, yo lo he visto, sus declaraciones hablan de que Chile va a ser la constitución más ambientalista del mundo, ¿ya? Lo cual para quienes defendemos y protegemos el medio ambiente nos parece súper bueno. Pero ¿qué va a significar eso? Que no se va a poder construir nada porque se va a estar atentando contra el medio ambiente, y eso va a implicar no poder desarrollar proyectos de ninguna índole, porque ya con la ley de humedales hoy día, sin nueva constitución, ya la ley de humedales está transformándose en un dolor de cabeza para el sector inmobiliario y también para la gente que no puede tener una vivienda social. En Osorno hoy día es un drama
que de 72 hectáreas que traspasamos en el gobierno de la presidenta Bachelet para viviendas sociales, ya 16 están absolutamente descartadas para viviendas porque hay humedales. Entonces, ¿qué va a pasar con una constitución más radicalizada en los temas medioambientales? Me preocupa y tengo que decirlo. En el tema animal, ¿quién no quiere los animales? Yo amo mis animales, mis perros, los animales domésticos, pero ¿qué? Algunos dicen vamos a hacer la constitución de mayor protección animal en el mundo. ¿Qué va a significar eso? Que un campesino de Fresia o de Puerto Vara o del campo de los Muermos o Calbuco no va a poder trabajar su yunta de bueyes, que es el motor de un campesino, porque va a ser maltrato animal. Esas cosas me preocupan y yo las tengo la obligación de decir que cuando decimos aprobar para reformar, esas cosas son, si se llega a aprobar el texto, esas cosas el día de mañana tenemos que morigerarlas en el sentido de no hacerlas tan radicales que provoquen problemas para el diario que hacer de nuestra región. Y políticamente, ¿qué es lo que más le preocupa o no le gusta de este texto? Mira, si tu pregunta va por el tema del Senado, sabes que no es el tema del Senado. Porque el tema del Senado... No he hecho nada. No lo digo yo. Porque me lo han preguntado. Y no es el tema del Senado. El tema del Senado, bueno, si los señores convencionales quieren eliminar el Senado, yo le estoy diciendo, y lo digo claramente, es un error. Perú hizo esto mismo que quieren hacer. Lo hizo en el 92. Y eliminaron el Senado. Y quedó una sola Cámara con poderes omnipotentes. ¿Y qué ha pasado en Perú? ¿Cuántos ministros lleva ahora el señor Castillo, presidente de Perú, electo recién? Lleva, si no me equivoco, 6 ministros del Interior. Él ha estado acusado en el banquillo porque cuando hay un poder omnipotente de una sola Cámara ocurre esto, inestabilidad política. ¿Y qué está haciendo Perú hoy día? Quiere volver al bicameralismo. Entonces, si vamos al sistema político, claro, eso me preocupa. Que una sola Cámara y una Cámara de regiones con menos atribuciones va a significar, obviamente, un poder omnipotente de la Cámara de diputados y diputadas en particular, en desmedro, obviamente, del Senado, que siempre, de una u otra manera, le ha dado estabilidad, ¿no es cierto?, a las leyes del país. Pero lo que a mí menos me gusta, siendo yo siempre una persona que ha apoyado a los pueblos originarios, siempre, a mí no me gusta que se le pretenda, se transforme esta constitución en tan indigenista como se está transformando. Porque hoy día ya, con la ley que tenemos hoy día, la ley Lafkenche, imagínate lo que está pasando. Tomas de carretera, ¿por qué? Porque los pescadores sienten que están siendo desplazados por el pueblo originario de la ley Lafkenche, que fue una ley que aprobamos, que tenía un origen muy noble, pero que hoy día se ha trastocado porque hay algunos que están haciendo negocio con la ley Lafkenche. ¿Qué es lo que no queremos? Que en definitiva el día de mañana haya una justicia para unos. Algunos quieren tener una justicia para los pueblos originarios, otra justicia, ¿no es cierto?, para el ciudadano chileno común y corriente. Y eso también genera resquemores en muchos sectores de la ciudadanía. Yo diría que por ahí van mis dificultades con el texto. Pero me llama la atención, y con todo lo que me ha dicho, ahora sí lo va a aprobar. Porque creo que con la baja de quórum que ya estamos estableciendo, vamos a poder hacer las reformas que permitan mejorar aquellos aspectos. Yo prefiero eso. Yo no podría, algunos me dicen, no, es que Fidel Espinosa, lo han dicho algunos, está por el rechazo. Yo no podría estar por el rechazo por convicciones, porque tengo principios, porque soy socialista. Pero tampoco voy a ser yo de aquellos que se van a quedar callados y que voy a ir, ¿no es cierto?, obsecuentemente a una opción sin decirle a la ciudadanía las cosas que están bien, pero también aquellas cosas que me ocasionan a mí en lo personal como senador algunos resquemores. Tengo preocupaciones que son legítimas y que obviamente las voy a transmitir siempre, porque yo no quiero que el día de mañana Juan Osvaldo me digan, oye, ¿sabe qué? El senador Fidel Espinosa se ha llamado a aprobar y ganó la prueba y mire lo que está ocurriendo hoy día. No, yo quiero dejar las cosas claras, que hay muchas cosas que están buenas, pero hay algunas otras que provocan ciertos resquemores en parte importante de la ciudadanía. ¿Qué es lo que más le gusta del actual texto? Me gustan los derechos. ¿Cómo no me va a gustar, no es cierto, que tengamos en la Constitución consagrado el derecho a la vivienda? Pero eso después, ¿cómo se va a materializar? En recursos. Porque eso después se tiene que transformar en leyes de la República que vayan en la línea. Derecho a la vivienda digna. Está bien, no está en la Constitución actual. Que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público. Esas cosas, por cierto, que me gustan. Porque todavía vivimos con muchas comunidades con camiones de aljibe y si el agua está garantizado en la Constitución significará más recursos. Esas cosas son buenas. Pero hay otras que me preocupan y tengo el deber, la ética y la moral para darlas a conocer. Porque, repito, yo no soy como aquellos que a ciegas dicen, no, esto hay que aprobarlo, porque esto no es de derecha o de izquierda. Cuando se construye una nueva Constitución, se tiene que construir una casa que sea amplia para todos. Y por eso yo digo, cualquiera sea el resultado, si es estrecho, no va a ser triunfo para ninguno de los dos sectores. Porque cuando se gana una Constitución tiene que ganarse por amplia mayoría, porque quiere decir que representa un abanico mucho más extenso de la ciudadanía. ¿Y qué le pareció la actitud del gobierno durante las últimas semanas a propósito de lo que incluso está investigando la Contraloría? El gobierno dice, se está informando respecto al texto, desde la Contraloría se está investigando, a propósito de algunas denuncias también de parlamentarios de derecha o de oposición, respecto a que no se estaría informando, se estaría derechamente trabajando por el apruebo. Bueno, el gobierno tiene, mientras se respete un principio que es básico,
que es no utilizar recursos públicos, obviamente que tiene el derecho de tener su opción. Ellos no tienen que utilizar recursos públicos, un seremi, un ministro, un subsecretario. Pero de allí, ¿no es cierto?, a que todo tenga que pasar por la Contraloría e investigaciones como lo pide la derecha, es de un cinismo exacerbado, porque ellos mismos cuando eran gobierno en las elecciones municipales, debemos hacer recuerdo, cómo de una u otra manera intervenía de una manera bastante elocuente. Yo no quiero decir con esto que yo espero que el gobierno intervenga, yo espero que esto no sea una evaluación a la gestión solamente del gobierno. Yo creo que el gobierno ha cometido errores. Primero dijo que en esto había una sola posición, después se ha abierto porque el propio presidente Boric ha dicho que hay una opción también de que ocurra, ¿no es cierto?, un triunfo del rechazo, y eso es bueno que el presidente lo diga. Pero ¿qué pasó cuando lo dijo? Los propios del Partido Comunista le dijeron que era un traidor. Y yo encuentro que es una falta de respeto tremendo al presidente de la República. Porque decir las cosas por su nombre en Chile no tiene que ser concebido como ser traidor. Hablar con la verdad no tiene que ser objeto de críticas descarnadas en las redes sociales. Yo creo que siempre tenemos que hablarle a la gente con la verdad, nos guste o no nos guste, y en este caso puntual, repito, y lo digo con mucha responsabilidad en tu canal, los grandes responsables de que hoy día se haya estrechado esto de tal manera que hoy día hay un resultado incierto hasta el 4 de septiembre, fueron los propios convencionales que se quisieron dar gustos personales, y algunos como Atria, como Barras y tantos otros, quisieron llevar, ¿no es cierto?, esta contienda como una verdadera guerra fría entre derechas e izquierdas. Y cuando se construye una constitución hay que también escuchar la voz del resto, y eso no lo hizo. No lo hicieron ellos. Ellos sintieron que ganaron 80-20 y creyeron que Chile era 80-20 entre izquierda y derecha. Y eso no es así. La derecha... Ahora, como un hombre que ha estado 30 años ligado justamente a los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, hay mucha gente, no sé si mucha, pero algunos rostros que han sido representativos, que efectivamente están hoy día por el rechazo. Desde la militancia socialista ha ocurrido aquello. O algunos que dicen públicamente... en realidad yo no lo voy a decir, pero voy a rechazar, y que son militantes, dirigentes, expresidentes. Pero eso es legítimo. ¿Qué pasó cuando el presidente Lago emitió una opinión hace un par de semanas atrás? Fue despiadadamente criticado, y eso no es el país que tenemos que construir. Tenemos que construir un país en el cual las opiniones, aunque sean divergentes y no me gusten, tienen que ser respetadas. Yo estoy dando a conocer mi posición aquí, que seguramente va a provocar también resquemones, porque a muchos de mi sector les gustaría que yo esté enarbolando que todo está bien, que es maravilloso, que es el mejor texto que se pudo haber escrito, y no es así. Entonces, cuando uno habla con la verdad, recibe crítica. Yo creo, Juan Osvaldo, y lo digo con mucha claridad, que el 4 de septiembre, y lo podrás ver, ¿no es cierto?, cuando esté tu canal seguramente cubriendo este evento, que ese día lo más importante que Chile tiene que lograr como resultado es que, independiente quien gane, al otro día comencemos a trabajar con el mecanismo que la gente define, ojalá. No el que el presidente, porque si llegara a ganar el rechazo, sería bastante, yo diría, improductivo que sea un nuevo proceso, porque la gente ya no quiere esperar más, la gente quiere cambios pronto, no quiere 2 ni 3 años más de una contienda política. Hay que hablar con el sentido común, y hablar con el sentido común quiere decir que hoy día la gente lo está pasando mal, que hay graves dificultades, que la inflación ha llevado, y nos lleva a pensar. Yo conversaba con los gremios de transporte urbano de Puerto Montt y de Osorno hoy día, que ya el litro de combustible va a llegar a 1.500 pesos el de petróleo. Para ellos ha significado aumentar al doble, con menos pasajeros aumentar el doble del gasto diario. Y eso pone en riesgo, obviamente, el transporte público mayor en las ciudades capitales, provinciales y regionales, lo cual es un peligro, sobre todo para nuestros adultos mayores y los estudiantes. Entonces esas cosas son las que nos tienen que preocupar. ¿Cómo ayudamos al pequeño agricultor? En vez de andar preocupado el ministro de Agricultura de cómo elimina las parcelaciones, debiese estar preocupado cómo ayuda al pequeño agricultor que lo está pasando mal con el precio del fertilizante 4 veces superior al que teníamos hace 2 años atrás. Esos son los temas que me preocupan hoy día, en donde efectivamente yo creo que la evaluación del gobierno también va a influir en el resultado. ¿Y cuál es la evaluación, a juicio suyo, senador, del gobierno? Ya van 4 meses, estamos terminando prácticamente julio de esta instalación, si tuviera que calificarlo. A ver, un gobierno que está partiendo con mucha inexperiencia, sin lugar a dudas. Uno lo puede ver en las propias regiones. Hay un alto porcentaje de seremis que no conocen ni esos doctores sociales regionales, y eso es relevante cuando estás en una cartera. Hay algunos también que lo han hecho bien, sin lugar a dudas, pero yo tengo esperanzas cifradas también en que la delegada presidencial logre, después del 4 de septiembre, conformar un equipo mucho más afiatado de gobierno regional. Pero si vamos a lo nacional, ha sido un gobierno que le ha pesado el hecho, ¿no es cierto?, de que es muy diferente estar en la oposición y ser parlamentario de oposición y llegar a gobernar el país. Entonces eso ha tenido sus costos, y se ve, por ejemplo, en un caso que ocurrió esta semana, ante los dichos de Yaitul, ¿no es cierto?,
dirigente de pueblos originarios de la Araucanía, que hace claros llamados a la insurrección. El gobierno dice que el gobierno no se va a querellar, jamás por dichos, sino que por hechos. Yo creo que es un error. Cuando hay personas que pretenden a través de sus dichos infundir el miedo y el terror y propician actos terroristas, obviamente que el Estado tiene una responsabilidad de actuar, como lo hizo la propia Fiscalía en el caso de un empresario sornino que demencialmente dijo cosas brutales el otro día y que la Fiscalía tomó esos dichos mediante denuncias, los acogió y consideró que eran graves. Entonces también tiene que hacerlo, ¿no es cierto?, el gobierno cuando hay dirigentes de este tipo que dañan incluso la imagen de todo reivindicatoria legítima y justa de nuestro pueblo originario, como es el caso de Yaitul. ¿Y qué pasa después? Empiezan las críticas, no, que estuvo mal la medida adoptada, y al rato cambian de posición. Eso le ha pesado mucho al gobierno, cambiar de posición muy radicalmente, y eso yo creo que tiene que ver con la experiencia. Pero yo tengo cifrada esperanza que después del 4 de septiembre la concentración va a estar abocada 100% a gobernar los 3 años y medio que quedan y mejorar ostensiblemente en aquellas cosas. ¿Extendería la zona justamente de la Araucanía hacia los ríos y los lagos de excepción constitucional? Como piden muchos agricultores. Y a propósito de ataques que se han registrado en Mafil, que es muy cerca de Valdivia, San Juan de la Costa incluso. Mira, han habido en nuestra región más de 8 atentados en los últimos 4 años. En la zona que ustedes señalan. San Juan de la Costa, Purranque, Río Negro. Han sido 8. Hay 0 detenidos. 0. La labor investigativa ha sido nula. Entonces, cuando algunos de la multigremial han dicho que hay que extender el estado de excepción hacia los lagos y los ríos, yo digo que no. Primero que haga su tarea la Fiscalía y las policías, porque en definitiva no podemos tener a un cuarta parte del territorio nacional en estado de excepción. Nuestra situación es dolorosa, todos los actos de violencia yo los condeno, pero es muy distinta a la de macrozona sur. Por lo tanto, creo yo que le haríamos un daño a la región, en muchos aspectos económicos, de turismo, del diario vivir, ¿no es cierto?, si se decreta un estado de excepción, porque eso también afecta el diario vivir. Ahora, eso no significa que si de agravarse las situaciones, obviamente que haya que adoptar medidas más severas, pero hoy día yo he sido bastante claro. Yo quiero que el gobierno de una vez por todas adopte la medida de un estado de excepción más amplio en la Araucanía y en la macrozona sur, porque allí hay un terrorismo violento que es condenable y que hay que atacarlo, y que la labor investigativa sea. No me refiero solamente a las policías, me refiero también a las labores de inteligencia del propio Ministerio del Interior, que han sido pésimas, nulas, prácticamente malas. No tiene inteligencia Chile en la actualidad, prácticamente, eso es una realidad, digamos. Juan Osvaldo, prácticamente Chile gasta millones de dólares en inteligencia y simplemente no ha sido capaz de desarticular en todos los gobiernos, porque lo de la Araucanía no podemos echarle la culpa a este gobierno. No solo con la Araucanía, sino otros temas que han habido, no hay anticipación frente a ese tipo de situación. A propósito de predios, pero ya vengamos un poco más cerca de la ciudad y un poquito más al sur, estamos casi en el tiempo, pero el tema de las parcelaciones, usted lo ha tomado allí fuertemente como una de sus banderas durante esta última gestión, a propósito de lo que ha dicho el Ministerio de Agricultura, la resolución que se saca a través del Servicio Agrícola y Ganadero, de definir que no se deberían ya predios agrícolas subdividirse para temas inmobiliarios, un tema que sin duda ha generado bastante preocupación acá porque hay muchos proyectos que están en camino, algunos que se han realizado, otros que están a puertas de realizarse, en una zona donde la parcelación sí ha crecido mucho, Puerto Vara, Frutillar, Yanquihue, donde vive usted, en Chiloé, ni hablar, y cerca de Puerto Montt también. Yo lo que creo es que sí hay que regular más. No puede ser que alguien compre 100 hectáreas y haga 180 parcelas y las venda en verde a diestra y siniestra. Tiene que haber mayores regulaciones. Es decir, exigencia de caminos vecinales de 7 metros de ancho, que haya acceso, ¿no es cierto?, al agua, a la luz y hoy día a la fibra óptica, que es necesario y fundamental. Pero de ahí a que mediante decreto pretendas impedir la posibilidad de que, por ejemplo, te lo voy a hacer al revés, un pequeño agricultor pueda vender 3, 4 parcelas para vivir mejor los últimos 20 años de su vida, después que han dado el 3 y el 4 durante 40 años manejando un pequeño predio, me parece que en un gobierno como el nuestro no puede ser. Yo creo que ahí hay una equivocación, un error grave de los ministros Montes y Valenzuela, en el sentido de tratar de confundir los loteos irregulares. Un loteo irregular es cuando usted instala 40 o 30 casas en una hectárea, claro, como ocurre en la zona central. Yo estoy y acá cerca de Puerto Montt también, o sea, terrenos que sean de menos de 5.000 metros cuadrados. Claro, en lo rural. Eso yo no estoy de acuerdo que eso se propague, que se vendan derechos a diestra y siniestra. Eso es harina de otro costal. Pero otra cosa es la parcelación que yo defiendo, que es aquella parcelación de 5.000 metros, con todos los elementos que te he detallado. Si hay que a eso ponerle mayores regulaciones, yo presenté un proyecto de ley estos días, transversal, incluso con varios senadores de la derecha, que lo que busca es justamente que haya mayores regulaciones.
pero creo yo que es injusto impedirle, cuando los procesos globales en el mundo tienden a la ruralización y los estados apoyan los procesos de ruralización, es que en Chile digamos, no, usted no se puede ir a vivir al campo. ¿Por qué no puedo tener el derecho de tener mi animalito en el campo, mi huerto familiar, si reúno 20 o 30 millones de pesos con el esfuerzo de todo mi trabajo? Encuentro que es injusto, encuentro que no corresponde. Como tampoco encuentro justo que un campesino que se ha sacado la mugre toda la vida no pueda vender un pedazo de su tierra que le pertenece. Yo considero que eso no corresponde. Claro, la crítica es que un predio de 100 hectáreas que era de uso agrícola se convierta en pero eso definámoslo, digamos, 200 parcelas no, pero eso, sin acceso al agua y que se convierte en un condominio finalmente. Absolutamente de acuerdo, pero eso definámoslo. Lleguemos, eso es lo que conversábamos con el alcalde Gárate, lleguemos en el futuro a que cada comuna tenga una planificación territorial rural. Pero hoy día eso no existe un instrumento que diga aquí sí y aquí no. Entonces, por lo tanto, esto ha sido, efectivamente, tiene que tener un ordenamiento, pero prohibirlo taxativamente, porque ese decreto lo que hace es prohibirlo. Ellos dicen que no es prohibirlo, pero yo te pregunto, Juan Osvaldo, ¿qué funcionario del SAC hoy día va a avisar cualquier subdivisión rústica con toda la polémica que se ha generado? Ninguno. ¿O qué persona va a comprar en verde, por ejemplo? ¿O qué persona va a comprar hoy día una parcela? Claro, así es. Y lo último, senador, ya en términos personales, días atrás lo oímos bastante emocionado en un video que usted mismo envió a los medios de comunicación a propósito de la sentencia y de lo que ha ocurrido con este largo juicio por su padre y también un dirigente de la zona de Fresia, que fueron, recordemos, asesinados en la década de los 70, el año 1973, para ser específicos, respecto también a quienes han sido condenados por la justicia. Bueno, estamos en las horas, yo diría, decisivas. Las noticias que tenemos como familia es que dentro de las próximas 24 horas debiesen entrar a los recintos de detención tanto René Villarroel como el otro sargento acusado en esta causa. Nosotros estamos obviamente como familia con mucha mayor paz y tranquilidad de que eso se genere, que ocurra. Hemos tenido la información de parte de nuestro equipo jurídico de que debiese ocurrir antes de este fin de semana. No podemos estar felices, yo siempre lo he dicho, porque uno no puede estar feliz cuando hay un dolor en otra familia, independiente de cómo haya actuado o cómo hayan actuado estos personajes con nuestros seres queridos. Ellos nos privaron de la posibilidad de gozar, de disfrutar, de amar a nuestros padres en vida, pero no por eso nosotros vamos a actuar con revanchismo. Lo que siempre hicimos fue sí luchar por justicia y yo me siento muy orgulloso por eso. Y quiero aprovechar los minutos finales en tu canal para darle las gracias a toda la gente, porque igual me dio mucho valor y mucha fuerza estos años donde me encontraban para seguir en esta lucha que está llegando por fin a su etapa final. Yo le dedico esto a nuestra madre, porque yo lo he dicho siempre y no lo digo con ningún ánimo de exteriorizar más que la sinceridad de mis palabras para decir que todo lo que soy en la vida se lo debo a esa mujer que le quitaron el hombre que amaba a los 33 años como era mi padre, que nos educó con enorme esfuerzo a sus 4 hijos, trabajando la huerta, haciendo su queso, como es mi mamá, que todavía la tenemos con vida, Dios gracias. Así que esto que va a ocurrir es un homenaje de verdad a ella y darle las gracias, por cierto, a toda la gente que en estos años nos ha apoyado en esta lucha de búsqueda de justicia. Bien, pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Juan Osvaldo. El senador Fidel Espinosa, aquí en nuestra entrevista junto a Vértice TV, la televisión regional. Con él le decimos gracias a ustedes también por la sintonía y nos reencontramos, claro, en nuestros horarios habituales. Hasta pronto.